Buenos días, hoy vamos a hablar de crecimiento en los adolescentes. Esta presentación fue realizada por la doctora Natalia Hoyo, que es asistente de la Clínica Pediátrica B, la doctora Lorelei García, la profesora adjunta de la Clínica Pediátrica B, y quien les habla, que soy Lucía Maurén. Tuve un percance tecnológico, ahora seguimos. Bueno, entonces, en cuanto al carnet del adolescente, el carnet tenemos a partir de fines del 2017 esta nueva modalidad del carnet del adolescente, en el cual se utiliza el mismo carnet para ambos sexos. Ahí tenemos una imagen que es de color naranja y parte verde, que lo utilizamos a partir de los 12 a 19 años en nuestro país. Si bien la OMS define adolescentes entre los 10 y los 19 años, en nuestro país el carnet de adolescentes se utiliza a partir de los 12 años. Este es propio de cada adolescente, es un derecho de los adolescentes. Y bueno, y en esa etapa que nosotros ahí vemos la tapa y la contratapa, es donde se certifica la aptitud física. En el sector interno hay varios, primero aparecen la parte de anamnesis en cuanto a las patologías, a si tienen alguna comorbilidad o algún antecedente personal a destacar, antecedentes familiares, y después llegamos a un sector en donde está la edad del paciente y en donde nosotros vamos a colocar la fecha y los datos antropométricos, como son el peso, la talla, la presión arterial, el índice de masa corporal, el percentil del índice de masa corporal, el percentil de la cintura y consumo semanal de frutas y verduras. Más hacia adelante tenemos las tablas de la OPS-OMS, que son las que utilizamos a partir de esta edad, el índice de masa corporal, que es el peso dividido la talla al cuadrado, las tablas de percentil de la cintura abdominal, la circunferencia abdominal o cintura abdominal se mide a partir del borde superior de la cresta ilíaca, en donde nosotros vamos a definir sobrepeso entre el percentil 85 y 95, obesidad entre el percentil 95 y 99 y obesidad severa es mayor al percentil 99. Más hacia adelante hay algunas preguntas que son referidas propias hacia el adolescente en cuanto a la parte de salud bucal, si tiene mal aliento, si hay alguna pieza dental que le falta, sangrados a nivel de las encías, en cuanto a la salud ocular, en cuanto a la audición, y después en cuanto al relacionamiento, el trabajo, el deseo, la autoestima, las horas de recreación, en la otra página ustedes van a ver las curvas en cuanto a la altura y la edad, que también son las curvas de la OPS-OMS. Ahora vamos a hablar de un caso clínico y sigue Natalia. Hola, buen día para todos. Bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. Se trata de un paciente, Pedro, 16 años, que bueno, en cuanto al índice de masa corporal, es de 24,5 kilogramos por metro al cuadrado. Recuerden que el índice de masa corporal se calcula el peso sobre la talla al cuadrado, el peso en kilogramos y la talla en metros, bueno, y la talla es de 1,75 metros. Se realizó además el perímetro abdominal, que fue de 88 centímetros. Entonces, bueno, trajimos algunas preguntas respecto a este caso clínico. La primera es cuál es su diagnóstico nutricional. La segunda es qué valor tiene la medición del perímetro abdominal. Y bueno, y la última sería qué acciones o recomendaciones puede realizarle a este adolescente. Bueno, entonces respondiendo a la primera pregunta, para realizar el diagnóstico nutricional, vamos a utilizar el índice de masa corporal. Recuerden que en niños y en adolescentes el índice de masa corporal siempre se relaciona con la edad, ya sea del niño o del adolescente, y para eso, porque bueno, vamos a ver en qué percentil se encuentra el índice de masa corporal, y para eso vamos a utilizar tablas con curvas percentilares de la OMS. En este caso, como ven, está graficado el punto
de índice de masa corporal, que dijimos que era 24,5, y la edad del paciente, que es 16, lo cual nos da que este punto se ubica entre el percentil 85 y el percentil 97. Bueno, recuerden que para definir ya sea sobrepeso o obesidad, recuerden que sobrepeso hablábamos entre el percentil 85 y 95, y obesidad entre el 95 y el 99. Vieron que en la curva en realidad no tenemos graficado el percentil 95. Entonces podemos utilizar esta aplicación, que ahí les puse en el extremo superior el link, que se puede utilizar tanto en el celular como en el buscador, en la computadora, y en realidad nos dice, ustedes rellenan el sexo del paciente, su fecha de nacimiento, la fecha para los cálculos, colocan las medidas antropométricas y les va a dar datos acerca de los percentiles también. Como vemos acá, se colocaron los datos, bueno, ahí está la fecha de nacimiento, la fecha para los cálculos, el peso del paciente, la talla, y bueno, y esta aplicación nos realiza el cálculo del índice de masa corporal y el percentil, que nos dan un percentil 87. Entonces, teniendo que el índice de masa corporal para la edad se ubica en el percentil 87, al estar entre el 87 y menor al percentil 95, hablamos de que el paciente tiene sobrepeso. Es su diagnóstico nutricional. Bueno, recordar que en niños y en adolescentes el índice de masa corporal tiene muy buena relación con la grasa corporal, y se asocia a marcadores de complicaciones secundarias de la obesidad, como es la hipertensión arterial, la dislipemia, la hiperinsulinemia y la mortalidad a largo plazo. Bueno, y ahora en cuanto al perímetro abdominal, recordar la técnica, que tienen un dibujo, que para medir la circunferencia se toma el punto superior de la cresta ilíaca, y se coloca la cinta alrededor del abdomen a ese nivel, sin que la cinta apriete demasiado el abdomen, y bueno, y ahí realizamos la medida. Recordamos que el perímetro de cintura de este paciente era 88 centímetros. Entonces, existen también tablas que relacionan la edad con los valores del perímetro de cintura, y eso se indica, y nos fijamos en tablas a qué percentil corresponde. En este caso, el valor 88 centímetros para la edad que tiene nuestro paciente estaría entre el percentil 75 y 90. Entonces, que esté ubicado mayor al percentil 75 indica un riesgo aterogénico alto, y si está mayor al percentil 90, un riesgo muy alto. Ese es el valor que tiene la medición del perímetro abdominal. Indica, es un factor de riesgo cardiovascular, que es el riesgo aterogénico. Bueno, esta diapositiva en realidad ya es un poco lo que veníamos explicando antes, que es un indicador significativo de riesgo aterogénico, y ahí abajo tienen los valores: mayor al percentil 75, riesgo alto, y mayor al percentil 90, riesgo muy alto. Entonces, bueno, recordando, tenemos un paciente de 16 años con sobrepeso y con un perímetro de cintura en el percentil mayor al 75. Ahora, la pregunta que les hacemos es: ¿qué otros elementos ustedes buscan del examen físico, teniendo en cuenta este diagnóstico nutricional? Entonces acá trajimos algunas fotos, otros elementos que les interesan. Por ejemplo, en la primera foto, en el extremo superior a la izquierda, vemos que en el cuello tiene lo que llamamos acantosis nigricans, que este es un elemento que se puede observar en pacientes con obesidad, con sobrepeso, que lo que indicaría es una resistencia a la insulina. Después tenemos otras fotos, en el extremo superior derecho un paciente con acné, y en el extremo inferior izquierdo un paciente con estrías a nivel abdominal. Estos también son indicadores de obesidad, que siempre hay que buscarlos al examen físico.
Bueno, otra cosa que es importante siempre que estamos ante un adolescente es realizar el diagnóstico de maduración sexual, y esto lo hacemos con los estadios de Tanner, ¿tá? Hay tablas que hay para mujeres, después las mostramos más adelante, y otras para adolescentes varones, ¿tá? En realidad son 5 estadios de la escala de Tanner, y lo que se mide es tanto el tamaño de los testículos, ¿tá? Y además el crecimiento del vello. Bueno, entonces otra pregunta que les hacemos es si les faltaría algún elemento para completar la valoración nutricional. Y bueno, y entonces sí, recordar que en realidad para evaluar el estado nutricional del paciente siempre lo realizamos en base a 3 elementos, en base a una historia clínica alimentaria completa, que en este paciente sería muy importante cuando nos enfrentamos al control en salud, conocer su historia alimentaria, una historia alimentaria completa, si realiza las 4 comidas, qué otras cosas ingiere en el medio de las comidas, si come exceso de snacks, golosinas, también las bebidas que ingiere. Después también dentro de la valoración nutricional realizamos el examen físico y la antropometría. La siguiente pregunta es cómo completaría la valoración del crecimiento en este paciente. Y bueno, y recordar que el crecimiento es un proceso dinámico en el tiempo que siempre lo valoramos con curvas, con las curvas de la OMS, donde colocamos los índices antropométricos adecuados para la edad, y recordar que en realidad un valor único, cuando nosotros controlamos un paciente, un valor único en ese momento no nos habla de su crecimiento en el pasado, sino que nos indica una foto del momento actual. Para nosotros valorar el crecimiento precisamos observar las curvas de los controles anteriores. Entonces, para valorar el crecimiento, nosotros tenemos que hacer una historia clínica adecuada. Esto incluye todos los antecedentes patológicos personales, su historia alimentaria, historias de enfermedades que haya tenido. Después realizamos, lo siguiente que realizamos son las medidas antropométricas, ¿tá? Para analizar estas medidas en curvas percentilares de la OMS. Lo completamos con un examen físico adecuado, y en adolescentes recordar que debemos mirar la edad biológica. ¿Qué es la edad biológica? Involucra la maduración sexual y la maduración ósea, ¿tá? En realidad lo que nosotros vamos a hacer cuando controlemos un adolescente es fijarnos en su maduración sexual con los estadios de Tanner. Bueno, mencionar que cuando la edad cronológica tiene una diferencia mayor a un año con la edad biológica, por ejemplo, en este caso Pedro tiene una edad cronológica de 16 años y una edad biológica, le realizamos el examen físico y tenía un Tanner 2, ¿tá? Entonces, para valorar el estado nutricional con el índice de masa corporal para la edad, utilizamos la edad biológica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en niños observamos el desarrollo de los genitales externos y en las niñas el desarrollo mamario. Entonces, cada estadio de Tanner se relaciona con una edad biológica. Ahora vamos a mirar el que sería de Pedro. Esto en realidad es para las niñas. Están los estadios de Tanner, la edad biológica. Bueno, y a la derecha hay una foto también de los distintos estadios de Tanner. En este caso está para los varones, ¿tá? Dijimos que en este caso Pedro tenía un Tanner genitales 2, un estadio 2, y su edad biológica correspondería a 12 años. Entonces nosotros deberíamos correctamente graficar el índice de masa corporal para la edad con una edad biológica de 12 años. Bueno, también mencionar que en hombres y mujeres el índice de masa corporal aumenta de manera fisiológica en distintas etapas madurativas y sexuales, ¿tá? En la mujer se produce un aumento del índice de masa corporal fisiológicamente entre los estadios de Tanner 2 y 3 hasta la menarca, ¿tá? Que la menarca es el inicio de la menstruación, y en el hombre se produce un aumento del índice de masa corporal entre los 13 y 15 años.